¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. Un vídeo tutorial que tenía bastante gana de hacer, pero necesitaba tener pues esta hoja de cálculo operativa y funcional. Y ahora que está finalizada, pues quiero explicaros el comportamiento tan particular que tienen los formatos condicionales cuando se aplican a una tabla dinámica. Nosotros estamos acostumbrados seguramente a aplicar formatos condicionales a tablas de datos que ya de por sí tienen un comportamiento un poco especial, pues podemos hacer referencia a los diferentes rangos, pues ya sea por el nombre de la propia tabla o incluso de las columnas, que tiene, digamos, un comportamiento parecido a una tabla de una base de datos, ¿de acuerdo? Que seleccionamos las columnas de una determinada tabla. Pues bueno, básicamente es el mismo modelo. Luego, por supuesto, también estamos muy acostumbrados a trabajar con rangos habituales de cualquier hoja de cálculo y aplicar en ellos pues, formatos condicionales siempre supeditados al contexto que nosotros tengamos seleccionado, es decir, el rango que tengamos seleccionado. Sin embargo, el comportamiento de una tabla dinámica, ya lo dice explícitamente la propia denominación, es dinámico y por tanto responde a una dinamicidad que nosotros pues tenemos que corresponderle dentro de nuestros cálculos, ya no a nivel de cálculo de medidas, sino también a nivel de formatos condicionales. El formato condicional dentro de una tabla dinámica responde muy bien cuando se aplica una columna que devuelve un campo calculado, pero no responde exactamente igual cuando aplicamos ese mismo formato condicional o alguno parecido a una columna que contiene una jerarquía. ¿Y qué es esto de las jerarquías y de las columnas? Bueno, las tablas dinámicas nosotros normalmente agrupamos por determinadas columnas. Cualquier columna de nuestro modelo de datos puede ser una jerarquía. Obviamente hay determinadas columnas, sobre todo valores numéricos, que no tienen ningún tipo de sentido jerarquizarlas a través de ese campo y normalmente lo que se hace es pues, generar cálculos pues ya sea implícitos, es decir, las típicas medidas implícitas que tienen las tablas dinámicas, o si queremos aplicar una lógica diferente, entonces ya tenemos que determinar una medida explícita. Las jerarquías son esto que vemos aquí a la izquierda. Por ejemplo, la familia y el producto son una jerarquía, aunque este concretamente es una medida, luego os explicaré por qué. Precisamente es para aprovecharme de ese comportamiento que tienen los formatos condicionales con las columnas que son medidas. Porque si nos damos cuenta aquí tenemos una columna que está oculta, la voy a mostrar y fijaos que esta es la jerarquía de producto. Necesito tenerla ahí para que haya un desbordamiento de los elementos que componen cada una de las familias, puesto que si no, entonces todos los cálculos que yo tengo generados aquí a través de campos calculados serían aplicados a la agrupación de la familia y por tanto tendría una línea por cada familia y no es lo que quiero, yo quiero tener una línea por cada producto dentro de esa familia. Además esta tabla dinámica la tengo distribuida con una vista tabular. Eso quiere decir que cada una de las jerarquías que yo ponga aquí y por supuesto de las columnas calculadas va a estar en una distribución de columnas y no va a estar una debajo de otra como es por ejemplo la vista esquemática, que a mí pues no me gusta mucho porque para contextos de pocos datos pues puede venir bien esa jerarquización, ¿de acuerdo? Al final vas desplegando, vas pues exponiendo diferentes nodos de ese árbol, de esa estructura arbórea que te crea y bueno, pues para pocos datos ya os digo que puede venir bien, pero cuando tienes un montón de datos, como es el conjunto de datos que tenemos aquí, pues obviamente esa vista a mí personalmente no me gusta y prefiero el formato tabular, que además pues está muy extendido cuando trabajamos con modelos de datos bastante más complejos como los cubos OLAP, etcétera, ¿de acuerdo? Es bastante interesante ese mundo. De hecho hablaremos de ello en algún vídeo sobre MDX y los cubos OLAP. Pero bueno, eso ya es meterse en SAS, que es Analysis Services, que es bastante más complejo y sí que está relacionado también con Excel, porque al final, pues bueno, es un conjunto de datos del cual podemos extraer información y luego, pues ya configurar nuestras propias tablas de datos, etcétera. Bueno, entonces, entendido esto de las jerarquías, los campos calculados, pues precisamente son esos cálculos, esa lógica que yo quiero aplicar a cada una de estas líneas. Y por supuesto esa lógica pues siempre va a estar supeditada al contexto de línea y ese contexto de línea pues lo va a determinar por supuesto el desbordamiento de estas jerarquías. Por un lado tenemos la agrupación de familia y por otro lado tenemos el desbordamiento de cada uno de los productos contenidos en esta jerarquía. ¿Dónde tenemos todo esto? Si nos vamos aquí a la pestaña Analizar tabla dinámica, que nos aparecerá solo si tenemos
si tenemos la celda seleccionada dentro de lo que es la propia tabla dinámica, nos vamos aquí a lista de campos, que por cierto pues no la tengo, la voy a picar ahí. Bueno, esto os lo explico luego, que precisamente es en lo que se basa este tutorial, lista de campos, y fijaos que todas estas son las columnas, todas estas que no tienen ningún simbolito delante, a diferencia de los campos calculados que tienen esta simbología matemática f de x, pues fijaos que todo esto son columnas. Por tanto, yo puedo jerarquizar por todas y cada una de ellas, pero siguiendo una coherencia. Obviamente no tiene ningún sentido jerarquizar, por ejemplo, por el punto pedido, no tiene sentido, ni por stock. Esto normalmente no lo vamos a arrastrar aquí a filas, porque ya os digo, no es incoherente, ¿no? O quizá en algún momento determinado sí que nos interese agrupar por niveles de stock, etcétera, pero no es el caso. O no suele ser muy habitual, por lo menos en el mundo en el que yo me muevo de datos. Sin embargo, si es habitual, pues por proveedor, familia, producto, fijaos, esta es la jerarquía que estoy aplicando ahora. No muestro proveedor porque hay nombres, digamos, de empresas reales, y entonces, bueno, pues no quiero comprometerme mostrando nombres que no vienen al caso. Pero sí que hay una columna adicional aquí. Yo esto lo tengo aquí, pues si nos vamos a vista, tengo este de inmovilizar paneles, con lo cual pues no se ve esa columna, ¿de acuerdo? Y luego hay una pequeña lógica aquí con unos paneles descriptivos de determinados productos, un botón asignado a una macro de actualizar datos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y por supuesto las segmentaciones, que son muy importantes a la hora de trabajar con tablas dinámicas. Bien, si seguimos bajando, nosotros vemos aquí una serie de medidas, ¿de acuerdo?, que tienen ese icono f de x. Bueno, eso quiere decir que debajo de esta columna pues hay una lógica. Hay un determinado lenguaje de fórmulas, que en este caso es DAX, porque estamos trabajando con un modelo de datos de Power Pivot, pero podría haber pues cierta lógica programada en MDX en el caso de CuboSolab, ¿de acuerdo? En este caso estamos trabajando con DAX, por tanto existe una lógica de Power Pivot. Si vamos aquí a Power Pivot, nos vamos a administrar y fijaos que aquí hay un montón de modelos de datos, que por cierto, autocrítica personal mía, pues esto está muy feo de llamar a un modelo de datos consulta 1. Bueno, lo dejé porque se hizo muy rápido esto y al final pues ha quedado eso, pero consulta 1 no me dice nada. Yo no sé qué datos puede haber aquí, aunque puedo intuir, luego código de proveedor, etcétera, pero obviamente lo que no puedo hacer es pues venirme, por ejemplo, a pedidos de compra. Obviamente aquí veo pedidos de compra, proveedores, etcétera, pero lo que no puedo hacer es consulta 1. Bueno, ¿y qué tiene consulta 1? Pues no lo sé, la verdad. Tendré que analizar campo a campo, pero ahí lo mejor sería pues datos relacionados con pedidos de compra, datos relacionados con ventas, facturación, lo que fuera, ¿de acuerdo? Pero una denominación coherente en relación a los datos que representan. Y si nos vamos aquí a vista de diagrama, pues aquí vemos las relaciones, vemos las dimensiones, la tabla de hechos, vemos diferentes tablas auxiliares, que como veis pues no he seguido ese protocolo de buenas prácticas, y consulta 2, consulta 3, consulta 4, bueno, es todo muy feo, ¿de acuerdo? Muy mal por mí, pero bueno, yo ya os recomiendo que le deis un nombre coherente en relación a la información que estéis mostrando. Bien, ¿dónde veo yo el contenido de esto? Puedo hacer dos cosas. Puedo coger y picar aquí en, por ejemplo, una medida así que tenga bastante código, que es necesidades de compra, botón derecho y modificar medida. Le damos a modificar medida y fijaos que yo aquí tengo el código. Este es un editor poco recomendable trabajar con esto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque falla más que la escopeta de una feria. O sea, esto falla muchísimo. Por ejemplo, si hago zoom así, que normalmente pues se ve muy chiquitito, si hago zoom, en cuanto recurro al IntelliSense y le doy a intro, no tabuléis, porque si tabuláis os pasa para aquí, automáticamente me reduce el zoom al zoom anterior, con lo cual muy mal, ¿de acuerdo? Eso es un fallo terrible. Voy a cancelar, porque si lo voy a aceptar, entiende que hay modificaciones y me va a refrescar toda la información y entonces me va a tirar lo que quiero explicaros a continuación. Entonces, le voy a dar aquí a cancelar. ¿Y dónde os recomiendo yo que vayáis a editar una medida? Pues aquí en Power Pivot. Vais aquí a la pestaña de Power Pivot. Si no la tenéis y tenéis una versión de 365 o unos años inferiores, vais a tener aquí un buscador donde ponéis Power Pivot y automáticamente os sale ahí para activar esta pestaña de Power Pivot. Vais aquí a medidas, administrar medidas, y aquí sí que buscáis la medida, por ejemplo esta, y le dais a editar. Entonces fijaos que aquí ya tenemos un reconocimiento de determinadas fórmulas con coloritos, etcétera, y este editor sí que funciona bastante bien. Además podemos hacer zoom y nos conserva este zoom, cosa que en la otra aplicación, pues por muchas depuraciones y muchas actualizaciones que hagan de Excel y de certificados y de nuevas aplicaciones y de nuevas actualizaciones, etcétera, pues eso no sé, yo creo que no lo están teniendo en cuenta, porque obviamente funciona muy mal. Bien, cancelamos aquí y entonces ya sabemos lo que es un campo calculado. Por debajo hay una lógica. Existen dos diferentes
digamos, campos calculados. Por un lado está el implícito, que sería, por ejemplo, dentro de las columnas, yo arrastro stock hacia valores y él por defecto va a identificar de que es un campo numérico y normalmente suele coger suma, ¿de acuerdo? Suele coger la fórmula suma. Por tanto, eso es lo que se conoce como medida implícita. Sí, en el caso de que arrastremos algo que sea texto, normalmente suele contabilizarlo porque no puede aplicar otra cosa. Lo único que hace es contabilizar. ¿De acuerdo? No puede calcular promedios, no puede calcular sumas ni absolutamente nada. Y luego tenemos las medidas explícitas, que es donde ya el desarrollador pues aplica una lógica a cada una de estas columnas. Perfecto, ya sabemos la diferencia que hay, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa cuando trabajamos con tanta información? Bueno, el problema que tenemos cuando trabajamos con tanta información es que si yo me quiero centrar, por ejemplo, en algún producto que no esté destacado porque no cumple determinados criterios para aplicarle el formato condicional adecuado, como puede ser, por ejemplo, pues estas líneas en rojo que cumplen con esos criterios y por eso se han destacado en rojo, o esta amarilla que también cumple con un determinado criterio y por eso se ha destacado en ese amarillo anaranjado. Pero imaginaos, por ejemplo, que yo quiero centrarme, qué sé yo, pues en alguno de estos de por aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en esto de por aquí. ¿Por qué? Porque considero que este artículo que está aquí, por ejemplo, pues imaginaos cualquiera de estos, imaginaos que, de hecho, bueno, no me puedo ir para ahí porque no he hecho el zoom correcto, pero bueno, imaginaos que cualquier artículo de estos, pues el analista de compras determina que sí que debería aparecer aquí algo de pedir. Es decir, no está bien calculado esto. Daos cuenta que esto es una previsión, es una tabla que lo que nos está calculando es una previsión. ¿Cómo calcula esas previsiones? Pues bueno, normalmente en función de todas estas columnas calculadas de aquí. El punto pedido, las ventas de esos determinados artículos en un periodo de 180 días, las ventas por día, etcétera, etcétera. Y luego calcula algo bastante interesante que es el punto pedido, que lo que hace, el punto pedido determina por debajo un valor por debajo del cual el inventario nunca puede bajar, porque entonces corremos el riesgo de entrar en una ruptura de stock, y una ruptura de stock pues implica no cumplir con determinadas demandas de pedidos de venta. Entonces es importante nunca bajar por ahí. ¿Y cómo se calcula el punto pedido? Pues primero tenemos que tener en cuenta las ventas diarias de cada uno de los productos dentro de un periodo, del periodo del cual queremos analizar eso. Medio año es un periodo bastante habitual en este tipo de cálculos dentro del mundo de la logística. Entonces, 180 días, que es sumar toda la cantidad de ventas de ese producto que se han vendido en esos 180 días y dividirlas en 180 días. Entonces podemos saber, por ejemplo, que este artículo, concretamente aquí, pues tiene unas ventas diarias de 4,11 ventas diarias de producto, ¿de acuerdo? En este caso sí que se trabaja mucho con decimales, pero se puede redondear, se pueden hacer ajustes a embalaje, que de hecho esta fórmula, en necesidades de compra se ajusta al embalaje, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el lead time, que es lo más importante, porque el lead time lo que nos dice es el tiempo de entrega de un determinado producto. Desde que yo grabo el pedido y lo compro, lo gestiono y lo mando a proveedor, hasta que ese proveedor me suministra ese artículo. Entonces, claro, ese producto, dependiendo de la ubicación, si es nacional, por ejemplo, si está aquí en España, pues a ver, si lo tienen en stock, raro sería que en 24 o 48 horas no lo tengas en cualquier punto de España. Por un avión urgente, es decir, por un transporte urgente que viene a través de avión, etcétera. Obviamente, si no te corre prisa y quieres cumplir con los plazos habituales del proveedor, pues te puede tardar tranquilamente una semana, un par de días a lo sumo. Si viene, por ejemplo, por camión, desde Italia puede tardarte 20-25 días, qué sé yo, dependiendo. Obviamente si tenemos que cruzar el charco ya tiene que venir por avión o por barco, o viene por ejemplo de China nunca me sale esta palabra, bueno, en contenedores, pues obviamente hasta que no cargan un contenedor y cargan todo el barco, eso te va a tardar una eternidad. Por eso el lead time pues pueden ser incluso hasta esos 180 días con los cuales estábamos calculando. Bueno, si nosotros multiplicamos las ventas por día por el lead time y además le metemos un margen de seguridad, obtenemos el punto de pedido. Y luego ya, dependiendo de los criterios que nosotros queramos analizar, si por ejemplo el inventario que tenemos está por debajo del punto pedido, pues automáticamente se nos destaca en rojo. Si está un 10% en la cantidad real, que es sumándole las compras y restándole las ventas, si está por debajo de ese 10% del punto pedido, pues que me los destaque en amarillo para que de alguna manera pueda identificar de que ese stock está a punto de alcanzar el punto pedido. Por tanto, ahí ya corro riesgos de no cubrir con las demandas futuras dentro del periodo que estamos calculando. Y así sucesivamente miles de cálculos. Cuando tenemos toda esta información concentrada, lo difícil es apuntar a un determinado dato y que no perdamos la noción de espacio-temporal de esa tabla. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a centrar, por ejemplo, imaginaos, nos centramos en este rango de aquí. Quiero analizar esto de aquí.
¿De acuerdo? Tengo stock, ¿por qué me pone ahí no pedir? Tal, yo qué sé. Por mi experiencia como analista de compras, pues sé que este artículo que tengo concretamente aquí, pues que debería ponerme aquí no pedir porque tiene un consumo tal, pero en ese periodo de 180 días que estamos analizando, pues no ha tenido ningún tipo de consumo. Por tanto, si quiero centrarme en eso, yo puedo seleccionar. Pero el problema que tiene Excel es que cuando pierde el foco a otra ventana, y lo normal es trabajar con diferentes aplicaciones, se me deselecciona. Eso es una putadísima tremenda, tremenda. No sé por qué lo hace y no sé cómo Microsoft, con lo profesionales que son para estas cosas, porque la verdad que Excel es una de las aplicaciones más potentes que existe dentro de lo que es el análisis de datos, la flexibilidad que te da y la cantidad de herramientas asociadas que tiene. No entiendo cómo no han intuido la ventaja que tiene el hecho de mantener la selección aunque yo cambie el foco a otra aplicación. Pues no lo hace. A diferencia de otros programas, pues incluso yo creo que PowerPoint, Word, etcétera, bueno, pues Excel lo pierde, es curioso, ¿no? Y por muchas actualizaciones que hayan aplicado, no conseguimos que eso ocurra. Entonces lo normal es destacar eso de un color y aplicándole un formato condicional de manera que ese formato condicional se refresque por cada cambio de celda que haya, que es justo lo que estamos haciendo aquí. Fijaos, yo aquí estoy pico en la celda que sea y automáticamente pues me destaca de este degradado, que además quedó muy bien porque se ve así como un efecto relieve, me lo está destacando, ¿de acuerdo? Perfecto, muy bien. El problema es que yo estoy aplicando ese formato condicional en una tabla dinámica que es dinámica, que va a haber una dinamicidad, que va a haber cambios, que va a haber actualizaciones de vista y por tanto en cuanto yo pique en una segmentación o filtre, ese formato condicional se va a ver afectado. Vamos a analizarlo. Vamos a ir aquí a inicio, nos vamos a ir a formato condicional y vamos a administrar reglas. Fijaos toda la cantidad de reglas de formato condicional que tiene esta tabla. Diferentes criterios que tienen que cumplir, diferentes fórmulas, etc. Nos vamos a la primera, hacemos doble clic. Fijaos, responde a esta fórmula. Típico que vais a encontrar por internet. De hecho, yo lo busqué porque no me acordaba cómo se hacía. Entonces, lo que está haciendo es comparar el número de fila en el que está la celda seleccionada con el número de fila general. Si es igual, entonces le asignamos este formato de aquí, que aquí pues, podemos modificar diferentes propiedades, tanto de texto como de relleno de la celda, de bordes, en fin, todas las propiedades que nos deja aquí, muy sencillo. El tema es que le damos a aceptar, bueno, voy a cancelar porque realmente ya lo tengo hecho. Entonces tenemos aquí la fórmula y fijaos el rango al que se está aplicando. Es un rango bastante tocho que ocupa, digamos, pues desde la fila 2 de la línea de proveedor, que por cierto aquí debería poner L2 porque no quiero que se muestre la fila de proveedor, por tanto voy a aplicarlo y me voy a mover, bueno, no puedo ahora, voy a cerrar y voy a moverme una, sí, perfecto. Bueno, disculpadme, ¿eh? Formato condicional, si hay problemas por ahí de copyright o algo, pues soy culpable por no tener en consideración el rango del formato condicional. Bueno, no va a haber problemas. En fin, ya tenemos este rango ahí creado, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que cuando yo actualice la tabla dinámica, este rango, pues no sé por qué Excel lo va a modificar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a darle aquí a aceptar. Y fijaos, yo voy a filtrar de hecho, me voy a poner aquí para que veáis cómo automáticamente solo va a afectar este rango a aquellas columnas que corresponden a las jerarquías de mi tabla dinámica. Pero todas aquellas columnas que forman parte de medidas calculadas o campos calculados, columnas calculadas, llamarle como queráis, automáticamente desaparece. Fijaos, voy a filtrar por sin proveedor. ¿De acuerdo? Y fijaos cómo ha desaparecido. Todo esto, que son campos calculados, ha desaparecido. Y solo mantiene estas dos columnas, la de producto y la de familia. Es una putada, porque funcionaba muy bien, me estaba destacando todo el rango, toda la fila, y de repente pues desaparece. Y es más, si recupero de nuevo todo el rango, me conserva lo mismo. Si ahora voy a formato condicional y voy a administrar reglas, fijaos que aquí hay una intersección extraña de dos rangos diferentes, que por un lado está el que yo había filtrado y por otro el total. Por tanto, lo que me está haciendo es una reducción de ese rango. Y no funciona, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo solucionar esto? Bueno, pues esto tiene solución. Pero antes de solucionar, quiero explicaros cómo hago para destacar esto, ¿de acuerdo? Esto lo tenéis por internet, hay cientos de vídeos, incluso en TikTok, donde primero se crea el formato condicional con esta fórmula que os enseñé aquí, la de fila igual a celda fila,
Y luego a continuación nos vamos aquí a Visual Basic, vais a la pestaña programador, Visual Basic, y fijaos, aquí cogemos hoja 6, hacemos doble clic y aquí seleccionaríais Worksheet, ¿de acuerdo? Por defecto siempre aparece General, Worksheet, y en evento seleccionáis Selection Chain, y en Selection Chain ponéis simplemente Target Calculate. Selection Chain es un evento de la hoja de cálculo, asociado a la hoja de cálculo, que se lanza y por tanto va a ejecutar la lógica que incluíais aquí cada vez que cambiamos de celda, ¿de acuerdo? Cambiamos de celda, hacemos una selección de otra celda y automáticamente llama aquí. Entonces nos pasa como, además lo pasa por valor, target, que es concretamente, pues bueno, esa celda en la que estamos. Entonces lo único que hace es recalcular. Básicamente lo que estamos diciendo es ese rango tiene un método que se llama calculate, y calculate es igual que cuando pulsamos F9, que recalcula toda la hoja de manera manual. Pues bueno, normalmente las hojas de cálculo no nos hace falta recalcularlas porque se recalculan de manera automática cada vez que hacemos un cambio en una fórmula o metemos texto o datos en determinadas celdas. En cuanto damos intro se recalcula. Pero sí es cierto que hay veces que con tablas quizá muy pesadas o con cálculos muy complejos, pues preferimos que el cálculo sea manual para andar nosotros cambiando cosas, y cuando nosotros lo decidamos le damos a F9 y recalcula todo, ¿de acuerdo? Porque puede tardar bastante, dependiendo, ya os digo, de la complejidad de los cálculos que tengamos. Bueno, pues con esto lo que estamos haciendo es forzar a que cada vez que hay un cambio de celda se recalcula y por tanto le aplica sus formatos de condicionales, ¿de acuerdo? El problema es que al estar dentro de una tabla dinámica, pues tenemos que aplicar unos pequeños cambios. Entonces, vámonos, esta es una copia del análisis, vámonos al análisis que es el que funciona correctamente. Y fijaos, yo voy a picar aquí y tengo el mismo comportamiento que tenía originalmente en la otra tabla. Pero si yo filtro y pico aquí, fijaos que aquí sí que me mantiene ese formato condicional y es funcional. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, veréis, las tablas dinámicas tienen un comportamiento con respecto a los formatos condicionales muy particular. No es exactamente, no se aplica igual a las columnas que tienen campos calculados que a las columnas que tienen jerarquías. ¿Por qué? Bueno, pues porque Excel lo decidió así, o sea, Microsoft lo decidió así y lo hicieron de esa manera, ¿de acuerdo? Sí es cierto que refrescar se refresca toda la vista, pero sí es cierto también que las columnas calculadas, pues digamos que requieren de una dedicación de tiempo mayor que, por ejemplo, las jerarquías, que es un sencillo filtrado. Las otras pues tienen unos cálculos por detrás. Entonces, bueno, entiendo que por ahí irá esa lógica. Si nosotros nos vamos aquí a inicio, nos colocamos en una columna en la cual sepamos que hay un dato calculado, y nos vamos aquí a formato condicional, nos vamos a nueva regla, y fijaos que me aparece esta parte superior que normalmente no aparece. Nosotros cuando trabajamos con una hoja de cálculo, independientemente del formato en el que estemos trabajando, sea una hoja de cálculo normal o sea una tabla de datos, esto no aparece. Sin embargo, las tablas dinámicas sí que aparecen. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que puede aplicarle ese formato condicional a todas aquellas celdas que devuelvan valores de la métrica inventario. Entonces esto lo que va a hacer es que ese formato condicional está supeditado a todos los valores a los que se les aplica cambios en esa medida de inventario. Por tanto, si yo aplico un filtro, automáticamente este formato condicional se adaptará al nuevo rango del filtrado, ¿de acuerdo? Es decir, siempre va a estar dentro de la tabla dinámica. Y eso es una funcionalidad casi exquisita, algo que se debería aplicar también. Esa misma consigna debería aplicarse también a las jerarquías, pero no sé por qué razón pues no se hace, ¿de acuerdo? Cancelamos. ¿Qué pasa si voy yo a una familia? A una jerarquía. Voy a la jerarquía, me voy a formato condicional, voy a nueva regla y fijaos que aquí no me aparece. Por tanto, aquí tengo que delimitar un rango, tengo que hacer una selección. Y es justo lo que yo hago, pero haciendo haciendo un pequeño cambio, una modificación y respondiendo a un nuevo evento. Fijaos, nos vamos aquí. Me voy a programador, que bueno, creo que ya lo tengo abierto por ahí, y me voy a Visual Basic. Entonces voy a reducir esto porque las propiedades ahora mismo no me interesan y me voy a hoja 2. Fijaos que en hoja 2 yo tengo aquí, además del evento Selection Chain, que lo tengo que mantener para que se recalcule de manera automática cada vez que cambio de celda, tengo también aquí esto. Yo tengo que hacer exactamente lo mismo que hice para la otra, es decir, venirme aquí, Worksheet, y en este caso seleccionar el evento Selection Chain, incluirle esa línea de código, pero además tengo que incluirle aquí el evento Pivot Table Update. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cada vez que yo actualice la tabla dinámica va a ejecutar la lógica que tengo aquí. ¿Y qué lógica es? Pues vamos a ampliar esto y fijaos. Pivot Table es la denominación en inglés de tabla dinámica.
que normalmente pues si vamos a el inglés literal, nosotros diríamos dynamic table o dynamic table. Pero en este caso es pivot, porque son tablas pivotantes, es decir, tablas que de un momento las columnas pueden ser filas, las filas pueden ser columnas, por tanto, ese pivotamiento que existe entre las columnas y las filas, pues de ahí viene esta denominación de pivot table, porque obviamente nada tiene que ver con dynamic, ¿no? Pero bueno, quizá en inglés pues se lo apliquen quizá a otros conceptos diferentes, y aquí se conoce como pivot table. Entonces, lo que le estamos diciendo es que vamos a modificar o redefinir el evento de actualización de la tabla dinámica. ¿Cuándo se actualiza una tabla dinámica? Bueno, pues vamos a verlo. Fijaos, voy a pulsar control 4 otra vez. Bueno, este zoom, no me hagáis mucho caso con el control 4 porque es por la aplicación Zoomit, es de Microsoft, es gratuita y la verdad que para grabar vídeos es cojonudo, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos aquí. Y en este caso, yo puedo venirme aquí a la pestaña Datos y como estoy conectada a un modelo que os enseñé antes a través de Power Pivot, estamos conectados a un modelo que, por cierto, si voy aquí a consultas y conexiones, fijaos que me pone el icono de alarma en todos. ¿Por qué? Porque si yo ahora le daría a refrescar, me daría un montón de errores. Daos cuenta que aquí está respondiendo a una consulta. De hecho, si hago doble clic aquí, me va a aparecer el editor de Power Query. Y fijaos que aquí, si me voy a vista, me voy a editor avanzado, fijaos que esta es la consulta que yo lanzo contra SQL Server, ¿de acuerdo? Como ahora mismo no está conectado el SQL Server porque se corresponde a un dominio diferente en el que estoy yo, pero yo estoy en mi casa y esto pues forma parte de una infraestructura empresarial, obviamente, pues no tengo esa información aquí. Entonces no puedo conectar y por tanto me está dando error porque no conecta, ¿de acuerdo? Si yo ahora quisiera venir aquí a inicio y darle a actualizar, pues no va a poder conectar y me lo va a echar todo abajo. Por tanto, quiero mantenerme con lo que tiene en la caché, es decir, con lo que tiene almacenado aquí, porque si no, pues no voy a poder enseñaros nada, ¿de acuerdo? Bien, básicamente es una conexión a SQL Server. Entonces, yo puedo darle aquí a actualizar, con lo cual eso va a ejecutar ese evento de Pivot Table Update. Y cuando yo le doy por aquí a segmentaciones, también va a llamar a ese evento. Entonces es justo lo que necesito para actualizar mi formato condicional. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues de una manera muy sencilla, fijaos. Voy a centrar esto un poquitín más, voy a darle F4, perdón, control 4. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a coger este rango, ¿vale? Que es el rango, voy a declarar dos variables, por un lado rango y por otro lado formato condicional. Básicamente, ¿por qué hago esto? Bueno, la declaración, darle tipo en la declaración a una variable implica que cuando yo utilice el operador de punto, el IntelliSense va a reconocer el tipo de esa variable y por tanto me va a mostrar única y exclusivamente las propiedades y métodos aplicables a ese objeto. Eso es muy interesante, ¿de acuerdo? A la hora de programar. Declaro un rango, ¿de acuerdo? En este caso cojo de L2 a C4000, aunque teniendo aquí el target de Pivot Table, yo podría recurrir a él también. Pero en este caso, como ya lo miramos antes, como ya lo vimos antes en la lista de reglas, en el administrador de reglas de formato condicional, y nos familiarizamos con este L2 a C4000, entonces yo lo que voy a coger es este rango para que veamos que es aplicable a ese rango, ¿de acuerdo? Luego declaro una variable formato como format condition y fijaos lo que le asigno. Lo que le estoy asignando es de la colección de formatos condicionales, que es justo la que hemos visto antes cuando vamos al administrador de reglas, luego lo abriré posteriormente a esto, lo volveré a arreglar. Yo estoy seleccionando la regla número 1. ¿Por qué sé que es la número 1? Bueno, lo sé porque lo sé, luego os explicaré por qué. Porque realmente cuando vamos al administrador, la que está en la que encabeza, digamos, el listado, pues es justo la regla número 1. La siguiente, la que está por debajo de la que está el encabezado, pues será la 2 y así sucesivamente se va indexando secuencialmente. Entonces es fácil identificarlas. Pero eso implica un problema a la hora de añadir otra, porque si añades otra regla condicional, esa pasa a ser la número 1 y la que era la número 1 pasa a ser la 2. Entonces tendríamos que tener una forma de validación aquí, que luego veremos, que comentaré nada más porque no lo vamos a hacer, es muy sencillo. Pero sí es cierto que si es una aplicación cerrada, donde no se van a crear más formatos condicionales, es una buena práctica indexarlo así, porque de esta manera pues el rendimiento es mucho mejor que andar buscando y aplicando validaciones. Bien, y una vez que yo tengo la regla de formato almacenada, o digamos referenciada a través de esta variable, entonces yo puedo acceder a una propiedad que se llama Modify Applies to Range,
que ya lo dice la propia propiedad, o el propio método en este caso, que es modificar el rango al que se le aplica ese formato condicional. Y lo único que estoy haciendo es asignarle exactamente el mismo rango que generé aquí, que es justo el que yo quiero. Entonces, cada vez que lo actualice, va a llamar a este método, me va a crear ese rango y lo va a asignar al propio formato condicional, es decir, a esa regla. Y de esa manera tenemos solucionado el problema, como visteis. Bien, ahora, ¿cómo sé yo qué regla es la número 1, la número 2, la número 3? Bueno, muy fácil. Realmente lo único que tengo que hacer es venirme aquí a Excel, en Inicio y Formato Condicional. Fijaos que cuando yo voy aquí a Administrador de Reglas, pues, bueno, ahora mismo estoy en otro lado. Vamos a ponernos por aquí, Formato Condicional, Administrador de Reglas. Fijaos que esta que encabeza el listado es la número 1 y así secuencialmente va creciendo a la 2, a la 3, a la 4 y a la 5. ¿Que tengo dudas? Bueno, hay formas de solucionar eso. Y es a través de la validación, que era justo lo que os comentaba antes. Entonces, yo voy a declarar aquí, de hecho las dos primeras líneas van a ser exactamente iguales, por tanto las voy a copiar de aquí y las voy a pegar aquí. Y fijaos, lo que voy a hacer es utilizar un bucle for each, que lo que hace es recorrer cada uno de los elementos de una colección. Entonces voy a poner aquí formato, in, y entonces vamos a utilizar range, punto, y ahora es format conditions, pero ahora en vez de indexar a uno voy a dejar toda la colección. Vamos a cerrar esto con next, ¿de acuerdo? Para que no nos dé error, y entonces vamos a utilizar la ventana de inmediato, que es justo la que tenemos aquí debajo, luego os enseñaré cómo mostrarla, print, y lo que estamos haciendo es utilizar el objeto de depuración y un método que tiene print. ¿Y qué vamos a imprimir aquí? Pues cogemos formato, y fijaos la importancia de tiparlo. Ya me reconoce el IntelliSense las propiedades que son específicas de ese objeto de format condition. Entonces yo voy a buscar aquí un fórmula 1. ¿Y qué me va a mostrar? La fórmula que tiene aplicada ese formato condicional. Entonces fijaos, si yo ahora pulso F8, voy ejecutando línea a línea. Bueno, aquí me ha dado error porque he puesto range aquí, pero es rango, perdón, aquí es rango. Entonces vuelvo a pulsar F8. Bueno, he pulsado F5 a lo bruto. F5 obviamente pues ejecuta todo de manera automática y rápida, ¿vale? F8 es ir línea por línea. Entonces vamos a hacer una cosa, voy a borrar todo esto y lo que voy a hacer es pulsar F8, fijaos. Siempre se salta la línea de declaraciones, esa no la destaca en amarillo, pero las que son ejecutables y asignaciones, esas sí que las destaca. Entonces me paso aquí a for each y ¿qué hace? Pues el for each lo que hace, además lo dice literalmente, por cada formato dentro de esta colección de formatos condicionales, vete por cada iteración asignándome un formato condicional a la variable formato y luego ya accedo a las propiedades. En este caso lo que voy a hacer es imprimir la fórmula que contiene ese formato condicional. Entonces pulso F8 y fijaos que el primer formato condicional, que es el que se corresponde con el índice 1, me está mostrando justo la fórmula que yo estoy aplicando a esa selección. Y podría seguir ejecutando así y me mostraría obviamente pues el resto de fórmulas de todos los formatos condicionales. Que este formato condicional no se corresponde a la primera posición y necesito contabilizar aquí. Bueno, esto es muy fácil de hacer. Declaramos una variable de tipo entero. Vamos a llamarle índice, por ejemplo, as integer. La iniciamos, índice igual a 0. Y entonces dentro del bucle lo que hacemos es índice igual a índice más 1. Y aquí lo que vamos a hacer es concatenar. Por ejemplo, con esto así, concatenamos índice. Entonces, yo ahora voy a seleccionar esta ventana de inspección, lo borro todo, que por cierto no os expliqué dónde mostrarla. Nos vamos aquí a ver ventana de inmediato, ¿de acuerdo? Entonces, o pulsáis el atajo de teclado con control G. Bien, ejecutamos, pulsamos F8 para ir línea por línea y fijaos que me aparece la primera fórmula, el 1, el 2, bueno, pues ese es el índice que se corresponde con mi fórmula. En este caso está la primera, pero si estuviera en un valor intermedio por aquí, pues a través de esto puedo saber que efectivamente se corresponde con el 5, con el 6 o con el número que sea, ¿de acuerdo? De esta manera no tengo que contabilizar yo uno a uno. Es una manera de saber, de conocer el índice de esa regla de formato condicional. Bien, luego también aquí, si obviamente yo no voy a cambiar ninguna regla de formato condicional, que sea un sistema totalmente cerrado, ya terminado y perfectamente validado, entonces no tengo ningún problema. Hago referencia al índice 1 y de esta manera pues mi lógica va a ser mucho más eficiente porque va a apuntar directamente y por detrás pues obviamente este tipo de colecciones Visual Basic las indexa y las hace más efectivas y eficientes. ¿Qué pasa? Que si sí que doy, digamos, la disponibilidad a generar nuevas reglas de formato condicional, entonces yo de alguna manera tengo que condicionarlo. ¿Cómo lo puedo condicionar? Pues de una manera muy sencilla, iterar hasta que encuentre esta fórmula. Y una vez que encuentre esta fórmula, pues entonces hago un break de ese bucle, me quedo con ese formato
y automáticamente refresco con la propiedad modify Apples to Range, modifico el nuevo rango y ya tengo esto totalmente funcional. Pues así de sencillo es crear esto destacado. Obviamente aquí, como tengo un rango muy amplio, pues me está, pero podríamos también ceñirlo directamente al rango. Daos cuenta que en el evento de Pivot Table Update me pasa un target que es una tabla dinámica, por tanto yo puedo obtener el rango, ¿de acuerdo? Puedo obtener el rango que se corresponde con el filtrado que tenga, y una vez que tenga ese rango, pues entonces puedo aplicar ese formato condicional específicamente a este rango, y de esa manera pues ya lo tengo. Quiero evitar problemas, doy un rango amplio y a correr, ¿de acuerdo? Por si por alguna razón no me funciona, por algún filtrado o lo que sea, y de esa manera lo tengo solucionado. Bueno, amigos, si tenéis algún comentario, alguna consulta, alguna duda, me lo ponéis en comentarios, darle a like si os ha gustado, si habéis aprendido algo. Obviamente a mí me surgió esto, lo hice así. No sé si hay otra forma de solucionarlo, tampoco indagué demasiado, me gustó mucho esta forma, porque vi que había que aplicar una lógica de Visual Basic para hacer estas cosas, y por tanto pues recurrí al código investigando un poquitín. Pues al final dices, vale, respondo al evento de actualización de las tablas dinámicas, meto mi propia lógica, refresco el rango del formato condicional que estoy aplicando, y de esa manera pues ya lo tengo solucionado. Y obviamente funciona bien. Entonces, bueno, espero que sea funcional para todos y que os haya gustado este vídeo. Y como digo siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, amigos.